En esta sección vamos a conocer todo relacionado con los ciclos. Los ciclos en programación son muy importantes ya que nos permiten realizar tareas repetitivas de una manera bastante sencilla. Veamos. El primer ciclo que vamos a ver en esta sección es el ciclo while. A los ciclos también se le conoce como estructuras de control. Veamos cómo funciona while. While funciona de la siguiente manera. Escribimos la palabra clave while, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves, como podemos ver aquí. Igual funciona de la siguiente manera. Dentro de los paréntesis vamos a evaluar una expresión y si la expresión da como resultado verdadero, lo que esté aquí en los paréntesis, en las llaves, se va a ejecutar indefinidamente, siempre y cuando aquí tengamos true. Esto se va a ejecutar una y otra vez, a diferencia de los if. Los if, cuando aquí teníamos un resultado verdadero, lo que estaba dentro de los paréntesis solamente se ejecutaba una vez y el programa seguía su curso. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear una variable de tipo entero llamada a que va a ser igual a 0. Y aquí vamos a mostrar el valor que tenga a en pantalla. Al final de nuestro ciclo while vamos a mostrar el siguiente mensaje. Estoy fuera del ciclo while. Y aquí vamos a preguntar si a es menor a 10. Entonces, aquí siempre que a sea menor a 10, esto se va a ejecutar una y otra vez. Y no vamos a ejecutar esta parte. De este ciclo solamente podemos salir cuando lo que se esté evaluando aquí dé como resultado falso. Vamos a ver a continuación cómo funciona. Vamos a ejecutar y lo vamos a ver en acción. Como vemos, aquí se está ejecutando esta línea una y otra vez. Vamos a pausar aquí. Mira, aquí tenemos nuestro console write mostrando el valor de A indefinidamente. Si nos fijamos, nunca se llega a ejecutar aquí esta línea de console write la que dice estoy fuera del ciclo. Si vamos al final, vemos que nunca se ejecuta. Y nunca se ejecuta porque esto nunca da como resultado falso. Vamos a mostrar aquí. Vemos que aquí en el final no se mostró este mensaje. Incluso el programa aquí continúa. Lo que pasa es que nosotros lo pausamos. Como vemos, aquí nunca A cambia su valor. Siempre A va a ser igual a 0. Entonces, esta condición siempre va a dar como resultado true. Porque recuerda que estamos evaluando si A es menor a 10. Ahora nosotros, para poder controlar este flujo, podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir la variable A y utilizar el operador de incremento que vimos anteriormente. Entonces, ahora, cada vez que esto se ejecute, A va a valer 1 más y va a llegar al punto de que A va a valer 10. Entonces, como 10 no es menor a 10, vamos a tener falso. Y aquí es donde vamos a ver que se va a ejecutar esta línea de código que está fuera del ciclo. Le damos a correr y vemos efectivamente, vemos que A vale 0, se va mostrando. Luego vemos que A vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, cuando A llegó a valer 10, aquí se hizo la evaluación y se preguntó si A es menor a 10. Y como resultado es falso, esto no se ejecutó. Entonces, aquí salimos del ciclo y continuamos ejecutando el resto del programa. De esta manera es que funciona el ciclo while. Nos vemos en el siguiente ciclo. Muy bien, ya conocimos cómo funciona la estructura de control o ciclo while. Ahora vamos a ver cómo funciona do while, que funciona muy parecido. Do while se escribe de la siguiente manera. Escribimos la palabra clave do, abrimos y cerramos llaves, luego escribimos while, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis es que se va a evaluar la expresión. Vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene esta estructura con while. Normalmente se escribe de esta manera para que sea más legible. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Do while, a diferencia de while, lo que hace es que, aunque aquí lo que estemos evaluando dé como resultado falso, lo que está dentro de las llaves se va a ejecutar por lo menos una vez. Esta estructura funciona de la siguiente manera. La palabra clave do, lo que está dentro de llaves es lo que se va a ejecutar. Y aquí en while, como vimos anteriormente, tenemos los paréntesis donde se va a evaluar una expresión. Vamos a ver a continuación cómo funciona.
Vamos aquí a mostrar en pantalla el siguiente mensaje. Vamos a mostrar, hola, estoy dentro de do while. Do while. Y aquí vamos a evaluar si A es exactamente igual a 10. Y vamos a mostrar aquí el siguiente mensaje. Hola, estoy fuera de do while. Si nosotros ahora ejecutamos, vamos a ver lo siguiente. Y podemos ver que lo que está, vamos a cerrar aquí para que se vea más claro. Podemos ver que esta línea de código es hola, estoy dentro de do while, se ejecutó al menos una vez. Inclusive, aunque esta evaluación diera como resultado un falso, porque A no es igual a 10, A es igual a 0. Aquí se ejecutó una vez. Entonces, cuando aquí obtuvimos ese false, esto ya no volvió a ejecutarse, sino que salió de esta estructura de control o ciclo y siguió ejecutando el programa normalmente. Como vemos aquí, tenemos la primera línea que se ejecuta sí o sí, aunque lo que esté aquí sea falso, y cuando dio resultado falso, simplemente siguió el flujo normal del programa. Esto es muy interesante porque con do while podemos asegurarnos de que algo se cumpla al menos una vez, aunque la evaluación dé como resultado un falso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar un ejemplo como hicimos anteriormente. Vamos a cerrar aquí. Y ahora vamos a mostrar en pantalla el valor que tenga A. Hacemos de la siguiente manera. Y aquí vamos a hacer que esto se ejecute siempre y cuando A sea menor o igual a 10, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de cambiar el valor de A. Porque si lo dejamos así, esto se va a ejecutar de manera infinita. Vamos a ver. Y aquí podemos ver que al igual que como pasó con while, esto se está ejecutando de manera infinita y no podemos ya interactuar con el programa. Por eso es que siempre tenemos que asegurarnos de que en algún punto podamos salir de este flujo. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar A y vamos a aplicarle un incremento, un operador de incremento. Entonces A, cada vez que aquí dé una vuelta, va a incrementar su valor y va a llegar al punto en que A no va a ser ni menor ni igual a 10. Le damos a correr y vemos aquí, vemos que A vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando llegó a 10, se ejecutó esta línea. Entonces aquí se hizo un incremento y aquí podemos ver lo siguiente, que llegó el punto en que A valía 11. Entonces esta expresión dio como resultado un falso y por eso salió del ciclo y continuó la ejecución, como podemos ver aquí. Mientras que siempre y cuando se cumplía esta evaluación, se ejecutaba este ciclo. De esta manera tan sencilla es que funciona el ciclo do while y es muy interesante porque nos asegura de que una línea de código se va a ejecutar al menos una vez. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos hacer programas que le pidan al usuario cuál es su nombre de usuario y contraseña. Entonces, sabemos que esto se va a ejecutar por lo menos una vez y podemos validar que si la contraseña o si el nombre de usuario es incorrecto, se va a volver a preguntar hasta que el usuario ponga los datos correctos y se pueda continuar con el flujo del programa. En esta clase vamos a conocer la estructura for, que se escribe de la siguiente manera. Utilizamos la palabra clave for, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. For, sin embargo, funciona un poco diferente a los demás ciclos que hemos visto, ya que for, aunque sí es cierto que aquí hace una evaluación y si esta evaluación se cumple, ejecuta lo que está dentro de las llaves, for nos ofrece mecanismos para que nosotros hasta cierto punto tengamos más control del flujo. Es decir, lo que intenta hacer for es tratar de asegurarse de que en algún punto se pueda salir de este ciclo. Como vimos anteriormente, tanto el ciclo while como el ciclo do while, nosotros teníamos que utilizar un operador de incremento internamente para que de esta manera en cierto punto la condición dejara de cumplirse y pudiéramos salir de este ciclo. Pero for funciona un poco diferente. Veamos cómo funciona. Nosotros aquí tenemos que utilizar tres argumentos. El primer argumento que vamos a utilizar es una variable que la podemos crear directamente aquí. Creamos una variable in. Normalmente esta variable se llama in y le asignamos un valor, por ejemplo 10. Utilizamos punto y coma y le pasamos ahora al segundo parámetro. El segundo parámetro que recibe es una condición.
aquí vamos a evaluar, por ejemplo, mientras que i sea menor a 20, por ejemplo, hacemos esta evaluación, colocamos punto y coma y aquí utilizamos el operador de incremento. Vamos a llamar a i más más, como podemos ver aquí. Entonces, la ventaja de utilizar for es que nos obliga a utilizar un operador de incremento. Y así podemos, hasta cierto punto, tratar de limitar que este ciclo se ejecute indefinidamente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar en pantalla el valor que tenga la variable i. Si ahora le damos a ejecutar, vamos a ver lo siguiente. Que como i es exactamente igual a 10 y aquí estamos evaluando que si i es menor a 20, se ejecuta esta línea. Luego que esta línea se ejecuta, aquí se hace un incremento. Entonces ahora i no vale 10, sino que ahora i vale 11. Y vuelve a evaluar si 11 es menor a 20. Y como es verdadero, es decir, 11 es menor a 20, vuelve a ejecutar esa línea. Y luego aquí hace otro incremento. Entonces ya i no vale 11, sino que vale 12. Y aquí evalúa si 12 es menor a 20. En ese caso, 12 es el valor que tiene i. Vamos a ver que también es verdadero y ejecuta. Entonces, de esta manera es que funciona for. Hasta cierto punto nos da algo más de control para que nosotros creemos ciclos que no sean indefinidos. Sin embargo, esto se puede romper nosotros, por ejemplo, si aquí en vez de i más más, o sea, el operador de incremento, utilizamos el operador de decremento, vamos a ver que este ciclo siempre se va a cumplir. Le damos a ejecutar y vemos lo siguiente, vemos que se va restando. Entonces, como aquí estamos trabajando con valores negativos, cuando comparamos, si el valor de i es menor a 20, siempre va a dar verdadero y siempre se va a ir restando. De esta manera tenemos un ciclo infinito. Así que tenemos que saber que aunque el ciclo for nos da hasta cierto punto un poco más de seguridad para hacer los incrementos, no es infalible. Nosotros debemos tener siempre mucho cuidado cómo lo utilizamos. Y con esto ya sabemos utilizar for. Vamos a hacer un pequeño repaso. Para utilizar for, utilizamos la palabra clave for, abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí tenemos que ingresar tres valores. Velo como tres secciones. Tenemos una, tenemos dos y tenemos tres. La primera siempre es para definir una variable. Nosotros aquí podemos usar una variable que ya haya sido creada, como por ejemplo a. A podríamos usarla perfectamente aquí, pero por convención se utiliza de esta manera. Y normalmente, cuando usamos un ciclo for y creamos esta variable se llama i. Esta variable se puede llamar como tú desees, pero normalmente la vas a encontrar con el nombre de i. Debemos igualar esta variable y luego aquí tenemos la parte donde hacemos la evaluación. Y la evaluación que vamos a hacer aquí, la vamos a hacer utilizando la variable que creamos. Esto no es obligatorio, pero sí es lo más lógico que esa variable que creamos la utilicemos en la evaluación. Y por último, tenemos que modificar el valor que va a tener esta variable para que en algún punto pueda salir de este ciclo que está aquí, dentro de estas llaves. Y sin más, esto es todo lo que tenemos que saber sobre el ciclo for. Continuemos. Muy bien, ya hemos conocido los tres ciclos o estructuras de control que tenemos en C# y .NET, que son while, do while y for. Pero ahora vamos a ver lo que es un iterador. Un iterador funciona prácticamente igual que un ciclo, pero técnicamente no es un ciclo, sino que es un iterador. Veamos. Para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo string y que sea un array. Vamos a crear un array llamado nombres. Nombres. Y este va a ser igual a 4 nombres. Pedro, Marta, José y Carla. Vamos a escribir la primera letra en mayúscula para que sea correcto. Marta. Y ahora nosotros, utilizando el iterador for each, vamos a ver que podemos mostrar todos esos nombres en pantalla. Para esto utilizamos el operador for each.
abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a llenarlo primero. Nosotros aquí tenemos que crear una variable. Esta variable, en este caso, normalmente se utiliza de tipo var. Por ejemplo, var, nombre, y ahora utilizamos la palabra clave in y escribimos el nombre de nuestro array, que en este caso es nombres. Vamos a ver a continuación qué estamos viendo aquí. Tenemos nuestro iterador for each y aquí creamos una variable. Normalmente, como te dije, se crea de tipo var, pero nosotros en este caso que sabemos que estamos trabajando con formato de tipo string, podríamos crear la variable de tipo string, pero por convención la voy a dejar como tipo var. Entonces aquí lo que va a hacer es que por cada valor que esté dentro de nombres se va a ejecutar lo que esté aquí. En este caso no es necesario utilizar un operador de incremento o decremento, como vimos anteriormente, para salir de este iterador, porque sabemos que va a tener un tamaño finito. Veamos. Entonces, ahora vamos a mostrar en pantalla el nombre de todas las personas que tenemos en este array, utilizando este iterador, que es muy sencillo. Simplemente, con una sola línea de código, llamamos a console, writeLine, y llamamos a nuestra variable nombre, no nombres como el nombre que le pusimos a nuestro array. Bueno, voy a cambiar el nombre para que sea un poco más sencillo de seguir. Nombres array, y aquí vamos a cambiar el nombres array. Aquí vamos a llamar la variable que creamos en esta parte. Y si ahora ejecutamos, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que se nos muestra en pantalla todos los nombres. Porque funciona como vimos anteriormente. Tenemos esta línea, se va a ejecutar con cada nombre que esté dentro de nuestro array, como podemos ver aquí. Y se va a ejecutar de una manera finita, porque tenemos un número finito de datos, de nombres en este caso, en nuestro array. Y así es como funciona nuestro iterador for each. Continuemos.